Salmo 91, refugio en la tormenta, explicación y reflexión. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. En la travesía de la vida, todos enfrentamos momentos de incertidumbre, dolor y dificultades. Pero en medio de esas pruebas, encontramos consuelo y fortaleza en las palabras inspiradoras del Salmo 91. Este capítulo de la Biblia nos ofrece una guía emocional y espiritual para encontrar refugio en medio de la tormenta. El Salmo 91 comienza con una promesa poderosa: aquellos que buscan el refugio del Altísimo encontrarán descanso y protección. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Estas palabras nos invitan a confiar en la presencia constante de Dios en nuestras vidas. Versículos 3 al 8, escudo de protección. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. El salmista nos recuerda que Dios es nuestro escudo y protector. En medio de las adversidades, Dios nos rodea con su amor y nos sostiene con sus alas. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuele de día. Estas palabras nos infunden valor y nos muestran que nunca estamos solos en nuestras luchas. Versículos 9 al 13, la promesa de liberación. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. El Salmo 91 nos habla de la promesa de liberación. Dios nos promete liberarnos de las trampas del enemigo y de las aflicciones que intentan debilitarnos. Con tus plumas me cubrirá, y debajo de sus alas estará seguro. En momentos de desesperación, podemos confiar en que Dios es nuestro refugio y fortaleza. Versículos 14 al 16, amor inquebrantable. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación. El salmista concluye con un recordatorio del amor inquebrantable de Dios. Aquellos que lo aman y confían en Él recibirán bendiciones y respuestas a sus oraciones. Yo estaré con Él en la angustia, lo libraré y lo enalteceré. Este cierre nos llena de esperanza y nos muestra que, sin importar lo difícil que sea la situación, Dios está siempre a nuestro lado. Conclusión. El Salmo 91 es un faro de esperanza en medio de la tormenta. Nos recuerda que no estamos solos en nuestros desafíos y que siempre podemos encontrar refugio en el amor y la protección de Dios. Que esta poesía antigua nos inspire a enfrentar nuestras pruebas con valentía y a confiar en la promesa de que nunca seremos abandonados. Encuentra refugio en las palabras del Salmo 91. Amén.